estos días en que ha empezado la nueva legislatura en el Congreso, en que hay discusión sobre el plebiscito, en que se habla del posconflicto, en que no sabemos cómo va a ser la campaña de los distintos partidos para todo el tema de refrendar los procesos, el proceso de negociación con las FARC, he querido traer a nuestro programa a un invitado muy especial. Es un joven dirigente que, a pesar de su corta edad, hay que decirlo, es la cabeza de uno de los partidos más importantes de la política colombiana. Les estoy hablando del representante a la Cámara, el doctor David Barguil, a quien le doy la bienvenida. Doctor, buenas noches. Vlado, buenas noches, gracias por la invitación y saludar a los televidentes. Bueno, tengo que decirle antes que todo que yo soy aquí como parte interesada, porque usted sabe que yo soy godo, ¿no? Usted es cualquier cosa menos godo, ¿verdad? ¿Cómo que yo soy cualquier cosa menos godo? Antes de que arrancara el programa le oí decir que era del centro. ¿Cómo? Antes de que arrancara el programa le oí decir que era del centro. Pero geográficamente, porque aquí estamos grabando en el centro. No, pero yo aquí donde me veo, yo soy alvarista. ¿Verdad? Yo trabajé 8 años en el periódico El Siglo. Trabajé con Álvaro Gómez, o sea, 8 años. De ahí le sale el pedacito bueno que tiene. No, pero el único, pero del alvarismo, no, ¿no? Pero no sabía eso. Ah, vea usted, es que hay que googlear a los caricaturistas cuando lo van a entrevistar a uno. No sabía eso. Pero bueno, resulta que en ese sentido yo siempre he tenido una inquietud, y es que uno decía anteriormente, cuando yo era joven, cuando yo tenía su edad o menos, yo decía, los dirigentes de los partidos, cuando hablan, el país oye, el país reflexiona, porque dicen cosas importantes. Y ahora, antes de arrancar esta grabación, usted mismo me decía que ahora los dirigentes se la pasan discutiendo, hablando de veleidades, de cositas personales, luchitas de poder, y no de las cosas importantes del país. ¿Qué está pasando con los líderes de nuestros partidos? Mire, sin lugar a dudas, yo creo que por eso los colombianos están tan cansados de los políticos, de los partidos, y más grave aún, de las instituciones, Vlado. Cuando uno ve todas esas encuestas y ve uno los niveles de aceptación o de favorabilidad o la imagen de las instituciones colombianas, de los partidos políticos, de los jefes, de los partidos, encuentra que la gente está cansada. Y entiendo ese cansancio. La gente todos los días nos ve inmersos en peleas muchas veces mezquinas, nos ve metidos en discusiones que nada le dicen al ciudadano de a pie, que nada le dicen al colombiano de las regiones, que nada le dicen a la familia colombiana que está pendiente de ver cómo nosotros podemos contribuir para mejorar su calidad de vida, cómo nosotros podemos contribuir para transformar a este país, cómo nosotros podemos contribuir para brindar verdaderas oportunidades a los jóvenes. Esos son los debates que deberíamos estar dando en Colombia. Yo le daría la bienvenida a todas las discusiones, al tono que usted quiera, pero si fueran por la reforma a la educación que necesitamos, si fuera para dar las peleas y las luchas, Vlado, para que los jóvenes vayan a la universidad, si las peleas fueran para resolver, por ejemplo, el problema del agro colombiano, de darle valor agregado al agro colombiano para aprovechar los TLCs que se han firmado, si las peleas fueran para resolver el problema del paseo de la muerte, la gente que se muere en las puertas de las clínicas y hospitales, pero no, aquí las peleas son por quién es el que manda, por quién es el que tiene más seguidores, por quién es el que puede imponer sus tesis sin importar si esas tesis o no son lo que el país en la actual coyuntura requiere, y eso es muy triste. En este orden de ideas, yo coincido bastante con usted, pero quisiera preguntarle una cosa, y es que yo, que de verdad tengo afecto por el Partido Conservador, porque, como decía hace un rato, conocí y aprendí mucho de Álvaro Gómez. Era un hombre de convicciones, un tipo que cuando decía cosas de verdad ponía al país a pensar. Ese de verdad ponía al país a pensar y a discutir sobre tesis y no sobre personas, sobre plantear soluciones y buscar salidas. Pero el Partido Conservador, tengo que decirlo con cierta nostalgia, digamos, el Partido Conservador en los últimos años se ha venido plegando como acercándose al sol que más calienta, olvidando la doctrina, olvidando la ideología de alguna manera,
que es menos conservadora de lo que la gente cree, porque la gente cree que son más cavernarios, etcétera. Por ignorancia en buena medida, yo lo sé porque tengo razones para decirlo y ahora de eso hablamos, pero lo que a mí me preocupa es cómo hace usted, que es un tipo joven, para recuperar esa credibilidad en un partido que ha sido tan desgastado por lo que hoy llaman mermeladas, que antes llamábamos lentejas, y en lo cual son expertos los dirigentes de su partido, los antiguos dirigentes. Mire, comparto esa tesis. El Partido Conservador, y eso hay que decirlo de frente, el Partido Conservador se acostumbró a ser un apéndice de los gobiernos de turno y se le olvidó que los partidos deben tener una vocación de poder. Los partidos deben, por supuesto, presentando propuestas, defendiendo ideas, deben aspirar a llegar al poder para que esas ideas se conviertan en políticas públicas, para que esas ideas, por supuesto, gobiernen. Y el Partido Conservador se acostumbró a estar simplemente en las coaliciones de los gobiernos de turno, sin importar el gobernante de turno, cuál es su ideología o cuál es su pensamiento. Comparto esa tesis. Por eso, Vlado, desde el día 1 que llegamos a la dirección del partido, incluso me voy atrás, cuando el partido decidió tener candidatura a la presidencia, yo fui de los pocos soldados que allí estuvo acompañando esa candidatura a la presidencia en cabeza de Marta Lucía Ramírez. Y luego cuando tuve la honrosa designación con 33 años de llegar a la presidencia de un partido de 166 años de historia, dije de cara al país, de cara a la base conservadora, de cara a los congresistas, que mientras yo estuviera al frente de la presidencia de la colectividad, iba a defender la independencia de cara al actual gobierno. ¿Esa independencia qué significa? Y a veces por eso se me desdibuja un poco frente a las posiciones. La independencia significa que uno puede, Vlado, coincidir en algunos temas, en aquellos que considere que le sirven al país, y uno tiene que dejar de lado de pronto allí intereses, incluso partidistas, y poner por encima los intereses de Colombia. Pero en otro lado, la independencia también nos permite hacer oposición, disentir, criticar, como lo hemos hecho de manera permanente desde que estoy al frente de la presidencia. Y le voy a poner unos ejemplos. David Barguil se opuso a la pasada reforma tributaria y hoy el tiempo nos da la razón de la equivocación que se cometió en ese momento del país, aumentando la carga tributaria, golpeando la inversión, y allí vemos los resultados. Además, en materia económica. Es una reforma inútil y enredada. Dañina, que golpeó a los sectores productivos. Mire, nada más alejada de lo que el conservatismo debería defender, que es el conservatismo debe incentivar la inversión, la generación de empleo, de productividad, de riqueza para que la gente tenga oportunidades. Esa reforma tributaria golpeó la inversión y el crecimiento económico, y yo me opuse a ella con un ministro conservador, hay que decirlo. David Barguil, y lo hicimos con varios compañeros del Congreso y de la Cámara, hicimos el gran debate por lo que venía sucediendo. En ese momento no era tan claro, estábamos a puertas de un posible apagón, lo que significó la utilización de los recursos del cargo por confiabilidad que pagamos todos en la factura de energía todos los meses, Vlado. Eso se lo feriaron. Se robaron parte de esos recursos, no hubo vigilancia del Estado, no ahora, desde hace muchos años. Esa figura se creó en el año 2006. Más de 8.000 millones de dólares, casi 9.000 millones de dólares, Vlado, óigame, sin auditoría, sin control, sin vigilancia, sin reservas financieras. Fuimos nosotros los que hicimos la denuncia, hasta la Fiscalía llegué a poner la denuncia por la feria de los recursos del cargo por confiabilidad. Vlado, cuando el paro armado que azotó a mi departamento Córdoba, al sur de Bolívar, Sucre, parte de Antioquia, hay varios lugares del país, cuando yo vi el desastre del manejo por parte del gobierno del presidente Santos y del ministro de la Defensa, levanté mi voz. Mire, Montería, una capital desolada, eso no se había visto ni en la peor época del paramilitarismo, y el gobierno no tomó la decisión, por ejemplo, de militarizar la ciudad y evitar el pánico y el miedo que fue el que llevó a que la ciudad prácticamente parecía un 1 de enero, Vlado. Enfrenté al gobierno y les dije, no lo hicieron bien. Es un fracaso la actuación del Ministerio de la Defensa. Llegué el 20 de julio, Vlado, con un debate en la mano, el de los cultivos ilícitos. El narcotráfico es el combustible de todas las formas de violencia en Colombia. La ejercen la FARC, el ELN, las BACRIM, que son el reducto del paramilitarismo, o las estructuras organizadas criminales. Si queremos la paz, con narcotráfico en bonanza, con casi 160.000 hectáreas cultivadas de coca, con un aumento como el que se ha dado, y con dólar a 3.000 pesos, Vlado, eso va a ser muy difícil. Y radiqué el 20 de julio el debate porque hemos considerado que ha fracasado la política de erradicación de cultivos ilícitos del actual gobierno. Pero también la independencia puede significar apostarle y ayudar a sacar adelante la paz en Colombia, que ha liderado el gobierno.
Y le hemos apostado desde el partido, obviamente con críticas, con un pensamiento propio, con preocupaciones que hemos tramitado como corresponde. Bueno, yo quisiera, siguiendo en esta tónica de ver cómo se marcan esos territorios de independencia, a los que usted también ha hablado, mucha gente le ha criticado, le ha cuestionado que usted es el yerno de César Gaviria Trujillo y que como Gaviria va a ser el gran promotor de sí, por lo menos de parte del presidente y de una fracción de la Unidad Nacional, que usted va a decirle a todo que sí, ¿no? Incondicionalmente, y que usted es un dirigente de bolsillo de César Gaviria Trujillo. Mire, qué buena pregunta, se lo agradezco, porque es un tema, obviamente, que estoy enfrentando en la actualidad, en las redes sociales sobre todo. Y es muy triste, ¿por qué? Porque yo no me arrepiento de haberme casado con María Paz Gaviria, la hija del expresidente Yo tampoco me César arrepentiría, Gaviria. pero ¿cómo se va a arrepentir? Inteligente, maravillosa. Mire, yo lo he dicho, que si vuelvo a nacer y Dios me la pone en el camino, me vuelvo a casar con María Paz. Es una bendición ¿Y será en mi que vida. ella se vuelve a casar con usted? No sé. Pero estamos construyendo un hogar juntos, Vlado, lleno de valores, de proyectos en común, con una mujer espectacular. De verdad, para mí es una bendición de Dios. Y que mi suegro sea César Gaviria, obviamente algunos contradictores políticos han tratado de utilizar eso para pegarme, para golpearme. Y mire, yo le respondo con hechos políticos. Cuando Gaviria lideró en la segunda vuelta la campaña de Juan Manuel Santos, David Barguil votó por Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta. Cuando Gaviria lideró la campaña en Bogotá al lado de Rafael Pardo, David Barguil lideró que el Partido Conservador tomara la decisión y apoyamos a Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá. Cuando César Gaviria lo ha expresado públicamente, ha salido a acompañar al gobierno de Juan Manuel Santos y a ser un escudero del gobierno, David Barguil ha sido crítico, impidió la entrada o el reingreso del partido a la unidad nacional y ha defendido la independencia, que significa hacer oposición en lo que hay que hacer oposición y poder acompañar en los temas positivos que le sirvan a Colombia. Así que con hechos he demostrado mi independencia del expresidente Gaviria y además le meto una cuña adicional. Me parece que el expresidente Gaviria en esta campaña que arranca del plebiscito, y lo he dicho públicamente, que ha salido a hablar de la oposición en un tono que me parece incorrecto, inadecuado. Esta debe ser una campaña con argumentos, no debe ser una campaña donde salgamos simplemente a golpear al contradictor. Creo que ese no puede ser el tono. Y termino diciendo, tome la decisión que tome el Partido Conservador, que aún no la ha tomado de manera institucional, nosotros nunca vamos a permitir quedar bajo las sombrillas o bajo el paraguas del liberalismo. Otro partido no puede incidir en las decisiones que tome una colectividad como la nuestra, con 166 años de historia y un partido que tiene tanto para aportarle al país. Bueno, yo quisiera preguntarle, ya yendo a un terreno un poco más personal, ¿cómo es ser yerno de César Gaviria? Mire, fuera de la cosa política. Mire, yo respeto, por supuesto, al expresidente Gaviria como mi suegro, como el papá de María Paz. Pero como he dicho, Gaviria es Gaviria y Barguil es Barguil. Respeto mucho y lo respeto como suegro, pero en lo político tenemos profundas diferencias. En lo familiar. Bueno, lo vivimos. En lo familiar se ve mucho de parte cuando nos encontramos. Cuando nos encontramos, por supuesto, sale el tema político a relucir y le quiero contar que son más los enfrentamientos y las discusiones de lo político que las coincidencias. Creo que en ese plano. Y bueno, lo hemos demostrado, creo que el presidente y yo hemos tomado caminos distintos, pensamos de manera diferente y tenemos una concepción distinta de los temas de país, pero en lo personal es una relación respetuosa, tanto de él hacia mí y por supuesto la que yo debo tener hacia mi suegro. Pero se ven seguido, se reúnen. Y él tiene una relación muy estrecha con María Paz, el país lo conoce. Sus hijos. Muy estrecha con ambos, pero por supuesto con María Paz es muy especial y nos vemos en eventos familiares, en cumpleaños. Obviamente en mi agenda yo estoy recorriendo el país por la dirección del partido y la del presidente Gaviria también pues es compleja y eso no nos permite pues permanentemente vernos, pero en eventos familiares por lo general. Y en esos eventos familiares Gaviria es distendido, es tranquilo o es seriote y trascendental todo el tiempo. No, pues a veces pelea, por ejemplo cuando le dice uno lo que él no quiere oír. Como le dije la última vez que lo vi le dije, presidente, me parece inadecuado el tono para tratar a la oposición. Me parece que ese no puede ser el tono de ese debate. Si se está hablando de un proceso de paz, el tono no puede ser golpear a la oposición
y salir. ¿Y usted se lo dijo en una reunión familiar? No, se lo dije en un momento que me lo encontré y creo que no le gustó mucho lo que le dije. No, yo si tuviera un suegro así le digo, no, mire, no me friegue que no estoy en horas hábiles. Pero es lo que pienso, Vlado. Yo siempre digo lo que pienso y actúo por convicciones y eso es lo que he hecho en mi vida pública. Yo le voy a pedir que me resuma en una palabra a los siguientes personajes de su partido, de su colectividad. En una palabra, ¿no? Misael Pastrana. El medio ambiente. Son dos palabras, pero vale. Álvaro Gómez Hurtado. Coherencia. Belisario Betancur. Paz. Valencia Cosio. Se fue. Roberto Gerlain. El más viejo. Holguín Sardi. Todo un señor. Juan Camilo Restrepo. Un intelectual. Andrés Pastrana. Plan Colombia. Marta Lucía Ramírez. Muy peleona. Bueno, me metió dos palabras en cada uno, pero no importa, pero vale. Quisiera preguntarle otra cosa. Ya entrando, hablando otra vez del tema del presidente Andrés Pastrana, a quien yo aprecio mucho, pero quien creo que está equivocado en su posición, en su concepción sobre el tema de la paz. Él vive criticándolo a usted, hablando de la mermelada, de una cantidad de cosas. Usted personalmente, no estamos hablando de la colectividad porque usted no puede hablar en eso hasta que no definan esta semana su posición oficial, pero ¿usted está a favor o en contra del plebiscito? Mire, lo primero yo tengo que decir que el presidente Andrés Pastrana ha sido sumamente generoso conmigo. En todo el tiempo que está al frente del partido, me acompañó en la campaña de octubre. Él no ha hecho ninguna referencia personal hacia mí y creo que porque me conoce y sabe cómo he venido actuando. Han hablado, se lo digo sin pelos en la lengua, porque yo no me he dejado ni comprar, ni he llevado hojas de vida para puestos, ni mis posiciones, ni mis convicciones las define la mermelada. David Barguil no está a la venta ni se va a vender jamás. Yo estoy hoy donde estoy porque he actuado siempre por convicciones, Vlado. En La Paz, no solo yo, en el partido, le hemos apostado al éxito del proceso, a que eso salga bien. Nosotros incluso hemos atendido todas las invitaciones que desde el gobierno se nos ha hecho frente al proceso de paz. Eso no significa, y ahí me incluyo, David Barguil, mi posición personal, que nosotros no podamos hacer críticas, que nosotros no podamos decir lo que nos preocupa, que nosotros no podamos decir lo que pensamos. El jueves anterior invité a los jefes negociadores al partido para hacer lo que yo considero deben hacer todos los colombianos, es revisar el alcance de los acuerdos. Es que aquí hay gente que anda aplaudiendo el sí o anda incentivando el no, sin conocer siquiera los acuerdos. Eso me parece muy irresponsable. Estamos ante el tema más importante de la historia reciente de Colombia. Y mire, les dije a los jefes negociadores, si con los acuerdos firmados se meten con el tema de la propiedad privada. Pero eso ya está hecho que no se van a meter. Hay todavía temas pendientes y salvedades en el punto 1 de tierra. Por eso, pero hay que dejar la advertencia. Yo no podría estar allí a un lado. Si en el tema de los pendientes o de las salvedades, que hay varias, en ese acuerdo final se llega a tocar la estructura de las Fuerzas Armadas o la doctrina de las Fuerzas Armadas, nosotros no podemos estar acompañando pero eso. Eso tampoco está hablado. Pues es bueno dejar la advertencia. Pero eso se sabe que no está. Pero en las salvedades de la FARC ellos han insistido en ese tema. El gobierno se ha mantenido en eso firme. Por eso es que y esperamos que en el acuerdo final, como aquí nada está acordado hasta que todo esté acordado, eso no pueda entrar allí. Y hay un tercer elemento muy importante, Vlado, que preocupa al interior del partido, que me preocupa a mí en lo personal, el tema de justicia. Tiene que haber garantías en la escogencia de esos magistrados. No puede haber ninguna duda de que ese tribunal especial que se va a crear se va a volver un instrumento al servicio o de una ideología o al servicio político para tratar de ponerle palos en la rueda a los contradictores. La justicia tiene que ser imparcial y allí no se ha definido cómo se van a escoger esos magistrados. Nosotros esperamos que no haya dudas por parte de ningún sector político. Pero al margen de los asteriscos, necesito que me conteste antes de irnos a comerciales. Al margen de esos asteriscos... Yo quiero que eso salga bien y quiero estar allí. ¿Usted iría por el sí o por el no? Pero, a ver, yo tengo que ser serio. Yo quiero que eso salga bien. Yo quiero que ese acuerdo
nos permitas pasar esa página de la FARC y yo quiero estar en el sí. Pero vuelvo a repetir, si llegan a surgir esos temas, David Barguil tiene que actuar con responsabilidad y de cara al país y esos temas no los podría acompañar. ¿Metro o bicicleta? Las dos, ¿Cine o teatro? los dos, ¿Frijoles o lentejas? frijoles. ¿Peñalosa o Mocus? Peñalosa, ¿Solo o acompañado? acompañado de María Paz. ¿Chat o teléfono? Chat. ¿Beatles o Rolling Stones? Rolling Stones. ¿Extranjeras o colombianas? Colombianas. ¿Es usted racional o espiritual? Yo soy un hombre que toma decisiones racionales, pero que me encomiendo en la espiritualidad siempre. ¿Cómplice de su papá o de su mamá? De mi mamá, yo soy hijo de una madre cabeza de hogar, maestra colombiana. ¿Café o chocolate? Café. ¿Arriba o abajo? En el medio, ¿Radio o televisión? radio. ¿Amigos o amigas? Los dos. ¿Cuento o novela? Novela. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Drama o comedia? Drama. ¿Tierra fría o tierra caliente? Tierra caliente, la tierrita. ¿Dialogar o pelear? No, yo creo que hay que abordar el diálogo antes de una pelea, pero si toca pelear, pues la pelea es peleando. ¿El tiempo o el espectador? Twitter, ¿Con luz o sin luz? sin luz. ¿Obregón o Botero? Obregón. ¿Hablar o escribir? Hay que escribir más. ¿Álvaro Gómez o Misael Pastrana? Álvaro Gómez. ¿Estados Unidos o Europa? Europa. ¿Dieta o ejercicio? No, pues míremelo flaco. Pero no hago nada de ejercicio. ¿Legalizar o prohibir? Abordar integralmente el problema. Hay que combatir mientras no se llegue a una solución de ese tipo. ¿Salsa o rock? Salsa. ¿Uribe o Santos? Uribe ha sido mejor presidente. Esto ha sido En Blanco y Negro con David Barguil. Bueno, yo quisiera preguntarle a usted me decía ahorita aquí que en esto que tocaba darle muchas vueltas al tema de legalizar y prohibir y toda esta cosa. Usted sabe que Álvaro Gómez hace 40 años en un editorial del Siglo pedía despenalizar el narcotráfico. Desde ahí se puso ese debate, por supuesto en la agenda pública, teniendo en cuenta pues el fracaso que ha significado para los países productores y los muertos que cargamos los países productores, pero es un debate integral que lo debemos dar en toda la línea del negocio del narcotráfico, desde los productores hasta los consumidores, para poder llegar a acuerdos en esa materia. Y en 1986 propuso el divorcio, con lo cual le cayeron no solo conservadores, sino muchísimos liberales. Le cayeron encima a Álvaro Gómez, conservador, hablando de divorcio. Como dicen por ahí, pagó de un liberal. Pero hoy hemos vivido hablando de los políticos y no de lo que estamos haciendo para cambiar y para ayudarle a los que más necesitan en este país. Cuénteme rapidísimamente, que se nos fue el programa. Cuéntenos sobre este nuevo proyecto que ha Es que miren, mientras otros pelean, yo me dedico a sacar leyes que le sirvan a los colombianos. La semana pasada le quitamos los intereses a los créditos que otorga el Fondo Nacional del Ahorro para educación superior de estudiantes de estrato 1, 2 y 3. 2.200.000 afiliados del fondo se podrán beneficiar. Hace 15 días sacamos adelante la ley que permitió que en todas las cuentas de ahorros, porque los banqueros de este país abusan, a la gente le paguen rentabilidad, muchos bancos pagaban 0, que la gente pueda sacar los 10.000 pesitos que antes obligaban a mantener y que las cuentas inactivas después de 2 meses no paguen ni un solo peso de costos de manejo. Y antes habíamos sacado la ley del ICETEX, que también quitó los intereses a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 y 440.000 jóvenes se han beneficiado. Este país va a cambiar, Vlado, no cuando firmemos un documento allá en La Habana con la FARC. Este país va a cambiar cuando entendamos que los pobres tienen que tener posibilidades. Cuando los hijos de los más pobres se vuelvan médicos, abogados, ingenieros, contadores, ese día vamos a cambiar la historia de Colombia. Un mensaje para su adversaria ácida y además muy activa en Twitter, Marta Lucía Ramírez, para cerrar la entrevista. No, yo no la considero mi adversaria, yo voté por ella. Con ella hicimos lo de Oscar Iván Zuluaga, lo de Peñalosa. Bueno, pero con esos amigos le ha dado garrote ya el usted. país.
Yo creo que este es un momento de ser generosos y pensar no en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones de colombianos. Ese es el mensaje para Marta Lucía Ramírez. Y bueno, de esta manera nosotros llegamos al final de esta nueva emisión de NSN, agradeciéndole al doctor Barguil por su visita. Esperamos tenerlo aquí más seguido, ¿no? No había venido y es hora de que vengan más godos, porque hay muchos liberales. Diga la verdad, es que no me había invitado. Pero es que ahí faltó coordinación, pero lo voy a tener más en cuenta. Muchas gracias. Y para hablar de las leyes y de las propuestas que le pueden cambiar la vida a los colombianos.